vamos a definir un poquito qué es, de dónde surge, qué son las horas canónicas. Este no es un tutorial de ninguna manera de cómo rezar la liturgia de las horas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Hernández y el día de hoy vamos a hablar de la liturgia de las horas. Primero que nada quiero puntualizar que este no es un tutorial de ninguna manera de cómo rezar la liturgia de las horas. Más bien es como información general sobre la liturgia de las horas, porque creo que todo católico debería de conocerla, por lo menos. Entonces, vamos a definir un poquito qué es, de dónde surge, qué son las horas canónicas y cómo podemos acercarnos a ella los fieles. Y sobre todo, por qué es tan provechosa para el alma. Bueno, primero necesitamos definir un poquito qué es la liturgia de las horas. La liturgia de las horas es una compilación de himnos, de salmos, de letanías, que se rezan en distintas horas del día. Las oraciones, salmos, himnos, etc., expresan el simbolismo de cada hora del día, además de ir acompañadas por el tiempo litúrgico. Por lo mismo, van cambiando según la semana, según el tiempo litúrgico, según cada hora. Y según el Catecismo de la Iglesia Católica, son como una prolongación de la celebración eucarística. No excluyen, sino acogen de manera complementaria las diversas devociones del pueblo de Dios, particularmente la adoración y el culto al Santísimo Sacramento. Para explicar un poco de dónde surge la liturgia de las horas, pues nos trasladamos al medievo. En el medievo nacen las horas canónicas, que es una división del tiempo que se empleó principalmente por San Benito en la regla de San Benito, que es una regla que regula la vida monástica. De aquí surge más o menos la frase ora et labora, que significa ora y trabaja. En la vida monástica se pretende que a lo largo del día y con los trabajos que se tienen que realizar, se vaya intercalando el trabajo y la oración. Entonces se organiza el sistema de horas, se comienzan a dividir en 7 partes y se pretende que en cada una de esas partes los monjes recen oraciones, salmos, letanías, etc., distintos, que se adaptan a cada uno de los momentos del día. El día se divide en 7 partes por el Salmo 119, en el versículo 164, donde nos menciona 7 veces al día te alabaré. Entonces, ya explicamos un poquito qué son las horas canónicas, de dónde surgen. Entonces ahora vamos a ver como la interpretación de las horas canónicas en las horas normales. La primera hora son las maitines. En las maitines se reza el oficio de lectura y se toman como antes del amanecer. No tienen como una hora específica, simplemente es en la madrugada, ¿no? Antes de las 6 de la mañana. Luego tenemos las laudes. Las laudes se toman como al amanecer o a la salida del sol, y esto se toma a las 6 de la mañana. Sabemos que en muchas partes del mundo el sol no sale a esa hora exactamente, sin embargo aquí vamos a tomar como referencia el amanecer a esa hora, a las 6 de la mañana. Luego tenemos la hora tercia, que se toma 3 horas después de los laudes. Si los laudes fueron a las 6 de la mañana, 3 horas después es a las 9 de la mañana. Luego tenemos la hora sexta, que se toma igual, se cuenta a partir de los laudes, pero en este caso se cuentan 6 horas. Entonces esta se reza a las 12 de la tarde. Junto con el rezo de la hora sexta también se reza el Ángelus. Se recomienda rezarlo primero, o sea, primero el Ángelus y luego la hora sexta. Luego tenemos la hora nona, que se cuenta como 9 horas después del amanecer, que son las 3 de la tarde. Después tenemos las vísperas, que se cuentan, estas ya no se cuentan a partir del amanecer, sino se toma como referencia la puesta del sol, o sea, hace el caer de la tarde, que se cuenta a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde también se acostumbra a rezar el Ángelus, por lo cual también es igual que la hora sexta, que se reza primero el Ángelus y luego la liturgia de las horas. Por último tenemos las completas. Estas tampoco tienen como una hora específica como las demás, porque estas se rezan antes del descanso nocturno.
Se podría decir que una hora aproximada que toman muchas veces las órdenes monásticas es a las 9 de la noche. Sin embargo, sabemos que muchos no nos dormimos a las 9 de la noche, entonces pues simplemente es antes del descanso nocturno. He escuchado por ahí que se puede rezar hasta antes de la 1 de la mañana, porque de la 1 a las 5 de la mañana se rezan las maitines. Por ejemplo, si te acuestas a las 2 de la mañana, pues ya en lugar de rezar completas, rezas maitines. Dentro de estas horas también están las que llamamos horas mayores y horas menores. Las horas mayores son las maitines, las laudes y las vísperas. Y las horas menores, que pues son todas las demás, la tercia, la sexta y la nona. Y las completas. Cabe destacar que la liturgia de las horas, como ya lo dije al principio, estaba orientada o nace de la necesidad de crear en la vida monástica la vida de oración todo el día, ¿no? En todo el día estar orando constantemente, sin importar si estuvieras trabajando, estuvieras haciendo lo que estuvieras haciendo. A partir, me parece, espero no echarles mentiras, del Concilio Vaticano II, se abre la liturgia de las horas a los fieles. Entonces, los sacerdotes y consagrados están llamados obligatoriamente a rezar la liturgia de las horas y los fieles estamos invitados a hacerlo según se adapte a nuestras posibilidades y nuestro estado de vida. Como fieles sabemos que la manera de vivir nuestra fe y nuestra vida de oración son muy diversas. Entonces, ¿por qué rezar la liturgia de las horas? Si nos vamos un poquito al catecismo de la Iglesia Católica, nos dice en el numeral 1196 que los fieles que celebran la liturgia de las horas se unen a Cristo, nuestro sumo sacerdote, por la oración de los salmos, la meditación de la palabra de Dios, de los cánticos y de las bendiciones, a fin de ser asociados a su oración incesante y universal que da gloria al Padre e implora el don del Espíritu Santo sobre el mundo entero. Y en el numeral 1175 nos dice: la liturgia de las horas está llamada a ser la oración de todo el pueblo de Dios. En ella, Cristo mismo sigue ejerciendo su función sacerdotal a través de la Iglesia. Cada uno participa en ella según su lugar propio en la Iglesia y las circunstancias de su vida. Los sacerdotes, en cuanto entregados al ministerio pastoral, porque son llamados a permanecer asiduos en la oración y al servicio de la palabra. Los religiosos y religiosas por el carisma de su vida consagrada. Todos los fieles según sus posibilidades. Los pastores de las almas deben procurar que las horas principales, sobre todo las vísperas, los domingos y fiestas solemnes, se celebren en la iglesia comunitariamente. Se recomienda que también los laicos recen el oficio divino, bien con los sacerdotes o reunidos entre sí e incluso solos. Eso es prácticamente como el llamado que nos da la Iglesia a todos los fieles a rezar la liturgia de las horas. Y aquí encontré un numeral que me pareció muy interesante para incentivar el rezo de la liturgia de las horas, que es el numeral 1437, que nos dice: la lectura de la Sagrada Escritura, la oración de la liturgia de las horas y del Padre Nuestro, todo acto sincero de culto o piedad reaviva en nosotros el espíritu de conversión y de penitencia y contribuye al perdón de nuestros pecados. Entonces, básicamente, según el catecismo, la liturgia de las horas es una herramienta buenísima para complementar nuestra vida de oración y sobre todo el sacrificio divino, ya que nos prepara para la oración silenciosa y nos ayuda a reavivar el espíritu interior de oración. Y ahora va como mi conclusión personal. En estos tiempos, sobre todo ahorita que muchos todavía estamos privados de la Santa Misa, de los sacramentos, creo que es una herramienta muy poderosa para seguir continuamente buscando a Dios a lo largo de nuestra vida cotidiana. También me parece una gran oportunidad de, entre todo nuestro quehacer cotidiano, ya sea la escuela, el trabajo, nuestros deberes, es darle 15 minutos de cada hora a Dios.
y eso no de las 24 horas, sino solo de 7. Entonces básicamente pues es algo que no nos lleva como todo el tiempo del mundo y que nos ayuda a profundizar muchísimo en nuestra vida de oración. La liturgia de las horas tradicionalmente pues se reza con el breviario, que es el libro donde están todas las oraciones. Sin embargo, actualmente existen ya muchísimas aplicaciones que nos pueden ayudar a tener como el breviario de una manera más accesible, ya que el breviario puede parecer para algunas personas una inversión pues bastante significativa. Entonces no hay excusa, la iglesia nos pone esta gran herramienta, también la tecnología y muchísimas personas que gracias a Dios nos ponen también esta herramienta básicamente en nuestras manos mediante el desarrollo de estas aplicaciones, mediante el breviario también. Pues no hay excusa para no por lo menos conocerla, por lo menos probarla y darnos cuenta si nos sirve o no nos sirve. Cada uno es libre de elegir cómo intensifica su oración a lo largo del día, a lo largo de los tiempos litúrgicos y todo esto. Entonces yo los invito a que la prueben. Algo también que me gustaría señalar es que no es obligatorio a nosotros como fieles rezar las 7 horas. O sea, puedes ver qué hora se te acomoda más y rezarla, o las horas mayores, o solo las completas, o así. O sea, puedes ir como calando que se adapta más a tu estado de vida y sobre todo a tus posibilidades. Y pues bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. También estoy planeando por ahí un video que tiene que ver con este video. Entonces, pues si les gustó, si les interesó este tema, pues háganmelo saber. Yo soy Ana Hernández, Filia Dei, y nos seguimos viendo.